Acompáñenme a Hechos capítulo 11 para que observemos allí lo que el Espíritu de Dios dejó inspirado, guiando a Lucas al escribir el libro de los Hechos y traer estas palabras que pueden ser de ánimo y de estímulo para nosotros. Hechos capítulo 11, y vamos a leer los versículos 22 al 24. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos allí lo que el Espíritu de Dios hizo con estos hombres en los primeros 30 años de la iglesia. El Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 versículo 8 les dio la comisión a sus discípulos antes de ascender a los cielos, de que ellos serían sus testigos y que debían empezar por Jerusalén, seguir por toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, aquí en Hechos capítulo 11 nos encontramos en esa etapa de hasta los confines de la tierra. El Evangelio ha sido proclamado en Jerusalén. Allí estaban los apóstoles y muchas personas habían venido por la gracia de Dios al conocimiento de Jesucristo. Luego vemos a Felipe en Samaria en el capítulo 8, allí se predica la palabra y muchos también son convertidos. En Hechos capítulo 10 tenemos al apóstol Pedro visitando la casa de Cornelio, y como todos los que estaban allí, por la gracia de Dios, también son convertidos. Se está expandiendo el Evangelio por todo lugar. Y ahora llegamos aquí a Antioquía. Y el versículo 19 nos dice esto de que la iglesia en Jerusalén se enteró. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué estaba pasando en Antioquía? Bueno, en el versículo 19 se nos dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Había una resistencia para poder hablar la palabra a los paganos, a los no judíos, los griegos y los romanos. Pero había algunos de ellos, y este pero es glorioso, qué bueno, que hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. ¡Qué glorioso! ¡Qué manera tan sencilla de expresar algo tan milagroso y sorprendente! Muchos se convirtieron al Señor, porque unos hombres vinieron y hablaron acerca del Señor Jesucristo, y la mano poderosa del Señor estaba con ellos. ¡Qué estrategia tan eficaz aún para nosotros al día de hoy! Lo que necesitamos es hombres y mujeres hablando acerca del Señor Jesucristo, y que la mano del Señor esté con nosotros, y ciertamente la transformación de los hombres y mujeres será hecho. Es el poder de Dios. El Evangelio es ese mensaje que es poder de Dios para salvación, y hombres fieles predicando al Señor Jesucristo tal como está enseñado en las Escrituras, predicando con fidelidad, dando testimonio de vida de lo que el Señor ha hecho en ellos, habiéndolo transformado por el mismo poder del Evangelio. Es lo que Dios se agrada en tomar y con su mano poderosa bendecir y prosperar, y las personas son transformadas, trasladadas del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo. Sorprendente. Estamos hablando de la tercera ciudad más importante en aquel momento. Una ciudad muy brillante. Le llaman, algunos historiadores le llaman la París del mundo antiguo. Y dice que las cosas perversas que allí se hacían llegaban a cierto nivel
que los historiadores prefieren ni hablar sobre el asunto, de tanta sensualidad. Si algunos de nosotros hubiéramos pensado como que nos enviaran allí a predicar, tal vez hubiéramos dicho, ese lugar es tan perverso y está lleno de tantas tinieblas que imposible que allí pueda ser convertido alguien. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Podrá algo o alguien detener que avance el reino de Dios aún en medio de la mayor oscuridad? Por supuesto que no, porque cuando el evangelio es proclamado con fidelidad y el poder de Dios está favoreciendo, la gran luz del evangelio alumbra las tinieblas y éstas se someten a la luz. Y se trata de Jesucristo, la luz de este mundo. Así se inició la iglesia en Antioquía. El poder del evangelio fue manifestado. Hombres que ni siquiera se mencionan sus nombres proclamaron el evangelio. Y es interesante, para que ninguno de nosotros diga aquí, bueno, yo no soy el apóstol, como eran los apóstoles, ¿verdad? Entonces yo no soy Pedro, o tampoco soy Bernabé, o ni Felipe, ni Esteban. Esos son nombres, ¿verdad?, brillantes que tenemos ahí. Pero estamos hablando de instrumentos sencillos que salen huyendo de una persecución y donde quiera que van, en vez de estarse lamentando, yo me imagino que habría momentos en que dirían, bueno, durísima la persecución. Pero definitivamente que estos hombres estaban llenos del Espíritu de Dios y estaban apasionados por Jesucristo. Y sus bocas eran abiertas para compartir el evangelio donde quiera que el Señor los llevara. Y cuán bueno fuese que ustedes y yo nos acordáramos de esto. Ellos habían sido perseguidos y así Dios los usó tremendamente. No tenemos nosotros que esperar una persecución hoy para que salgamos a hablar. Comparte el evangelio. Habla del Señor Jesús. Muestra a Cristo en todos los contextos y oportunidades que tienes. Con los familiares, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Queremos ciertamente ver la obra de Dios expandiéndose. ¿Nos importa el milagro de la salvación? Creemos que el Espíritu de Dios obró en nosotros para traernos de la muerte en nuestros delitos y pecados y darnos vida en Jesucristo. ¿Lo creemos? Entonces, compartámoslo, hablemoslo y confiemos en que el Espíritu de Dios tiene todo el poder. Él es Dios Espíritu Santo que tiene todo el poder sobrenatural para sacar el alma que está más profunda en sus pecados y hacerle una nueva criatura en Cristo, donde todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Con ese milagro que se estaba dando allí, la noticia llegó a Jerusalén. Y entonces tenemos el versículo 22, que cuando llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, ellos enviaron a Bernabé a Antioquía. Era costumbre de que cuando en Jerusalén se enteraba de lo que está pasando con la predicación del evangelio, como hicieron cuando supieron de Felipe en Samaria y lo que estaba ocurriendo allí, entonces los apóstoles fueron hasta Samaria. En aquel caso fueron Pedro y Juan, y allí también proclamaron el evangelio y el Espíritu de Dios se manifestó con gran poder. Aquí ellos enviaron a Bernabé. ¿Y quién era Bernabé? Bueno, en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37 se nos dice que Bernabé era un sobrenombre de José. Y le habían puesto así porque significaba hijo de consolación. Y ya esto nos puede hablar de quién era Bernabé. Hijo de exhortación o de estímulo. Qué buen sobrenombre. Estudiando esto estaba pensando, óyeme, hay mucho chiste con el asunto de los sobrenombres en el contexto de la política. Pero pensando en un sobrenombre bíblico
que me pudieran poner a mí o que te pudieran poner a ti. Tal vez por el hecho de la función que tú cumples en el contexto de la iglesia o los dones que tú usas en medio de los hermanos, la manera en que sirve, pudieran llamarte el servidor o el animador, el consolador o algo así, o que revela tu carácter, que tal vez tu sobrenombre no es tan agradable. Pero ok, el punto aquí es, piénsalo un poquito, ¿verdad? ¿Qué sobrenombre le pusieron a Bernabé? Qué bueno. Pero también se nos muestra en el versículo 37 de Hechos 4 que Bernabé era un hombre compasivo y a la vez desprendido. ¿Y cómo se nos dice de él? Que vendió una tierra para compartirla con los hermanos necesitados y que trajo el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran de manera adecuada. Luego en Hechos capítulo 9 se nos menciona cómo Bernabé es usado para introducir a Saulo a los apóstoles en Jerusalén. Saulo había llegado ya convertido por Dios, los hermanos lo estaban rechazando porque este había sido el gran perseguidor y no estaban seguros de que pudiera ser alguien que había sido transformado. Y entonces Bernabé lo toma, lo trae a los apóstoles y les explica, le da el testimonio de cómo durante el camino a Damasco el Señor se le apareció, le habló con él y cómo él había predicado el evangelio. Ahí vemos a Bernabé, tenía el respeto de los apóstoles y de los hermanos en Jerusalén. Confiaban en su discernimiento. Este era un hombre que podía mediar y ser oportuno en todo esto. Y aquí en Hechos capítulo 11 volvemos a ver cosas de Bernabé. En el capítulo 11, versículo 24, Lucas nos dice que Bernabé era hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Oye, la verdad que Bernabé tenía muy buen currículum por la gracia de Dios. Pero es lo que Dios hace con un hombre que es convertido por Dios y se apasiona por su Señor y sirve a su Señor. Y el Espíritu le da los dones y lo pone en operación. No estamos hablando del héroe Bernabé o del gigante Bernabé. Aquí estamos hablando de Bernabé, el siervo de Dios, el discípulo de Jesús, el que sirve al Señor, el que tiene un corazón dispuesto para amar a los hermanos y darse por ellos, no solamente de nombre, sino en espíritu, sino de verdad, en amor, en verdad, en el hecho de tomar cosas y cubrir las necesidades de otros. Hay características aquí espirituales que se mencionan. No, Bernabé no era un hombre bueno por el hecho por naturaleza. Nadie es bueno por naturaleza, lo sabemos. Romanos 3:10 nos explica de que no hay nadie bueno. Pero Bernabé, por el Espíritu de Dios que ya moraba en él, podía mostrar bondad. La llenura del Espíritu Santo era algo visible en él. Y era un hombre de mucha confianza, de fe, de mucha confianza en el Señor. Así que, una vez más, la persona de Bernabé nos ayuda a pensar a nosotros, mira, si alguien tiene que evaluarte, o que es el que te conoce bien, en tu intimidad, los que están más cerca de ti, ¿cómo definirían quién tú eres? O sea, ¿qué se podría decir de ti? Yo estaba pensando, ¿qué se pudiera decir de mí? De Bernabé se dice un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe. Bueno, por la gracia de Dios, tú y yo pudiéramos tener estas cualidades. De hecho, si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y creemos que lo tenemos, porque así Dios en su gracia nos lo ha dado, el Espíritu de adopción, el Espíritu tiene el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 se nos habla de eso, recuerdan. ¿Están esas gracias y virtudes siendo mostradas por nosotros? Que si alguien tuviera algo que escribir de uno de nosotros, pudiera decir, bueno, aquí están estas virtudes que pudiera decir. Y claro, por la gracia de Dios. La gloria es de Dios, no es nuestra. Dios nos libre de quitar lo que solamente a Él le pertenece, es su gloria. Pero qué buena descripción. Y esa Bernabé a quien tenemos aquí. ¿Y qué hizo Bernabé? ¿Qué pasó con Bernabé? Bueno, Bernabé llegó a Antioquía y el versículo 23 nos dice
el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Hay dos cosas aquí, hay dos aspectos aquí. Lo que Bernabé, cuando vio la gracia de Dios, lo que hizo, se regocijó, se gozó. Y luego animó a los hermanos a que permanecieran fieles al Señor. Bueno, de eso se trata lo que quiero compartir. Por eso el título del sermón, gozo por la salvación, sean fieles al Señor. Es eso. ¿Qué fue lo que pasó con Bernabé cuando llegó a Antioquía? Bernabé vio la obra de Dios y se gozó. Amados hermanos, ver la obra salvadora del Espíritu de Dios transformando a personas tan impías, tan paganas, tan perversas, como cada uno de nosotros, pero ¿verdad? Como los de Antioquía. Pero ¿qué debe eso provocar en uno? Bueno, lo que provocó en el corazón de ese hombre. Los ojos de Bernabé estaban guiados por el Espíritu de Dios para poder discernir espiritualmente y poder ver la obra de Dios al relacionarse con aquellos hermanos. Eran nuevos creyentes, pero Bernabé pudo ver con claridad cuando se relacionó con ellos cómo habían allí frutos dignos de arrepentimiento y de fe genuina. Cómo había allí amor por el Señor Jesucristo. Jesucristo había venido a ser su Señor. Y eso era evidente en sus vidas. Y esto trajo en Bernabé gozo real. Es el gozo por la salvación de Dios. Es el gozo por ver el obrar de Dios en las vidas de las personas. ¿Qué tanto tú y yo nos gozamos al ver lo que la gracia salvadora hace? Lo que Dios hace. Yo puedo recordar de dónde Dios me sacó. Cómo me trajo hasta aquí y cómo me ha preservado hasta aquí. Entonces, eso debe, aún personalmente, llevarme a ser agradecido y estar regocijado con nuestro Dios Salvador. Y contemplar una y otra vez a Cristo. Y meditar desde el hecho de que es el Verbo que fue encarnado, su nacimiento virginal, su vida completa, su ida a la cruz, su resurrección el tercer día, su ascensión a los cielos y el hecho de que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros hasta que todos sus enemigos se han puesto bajo sus pies y Él regresa en gloria para la bendición de estar para siempre con Él. Eso es motivo, el mayor motivo de gracia, de gozo, de gratitud a Él y solo a Él sea la gloria por la salvación tan grande que nos ha dado en Jesucristo. Estamos viviendo en días difíciles, lo sabemos todos. Y ahora con los medios no le da tiempo a uno las horas para leer todas las cosas y ver todas las cosas que le envían. Wow, una tras otra por donde quiera. No sé cómo la gente tiene tanto tiempo para hacer eso. A veces me pregunto, ¿no tienen otra cosa que hacer que enviar y reenviar y hacer estas cosas? Es días problemáticos, días difíciles, y me imagino que a ustedes les pasa igual que a mí, que nos abruman y nos llenan nos cargan tristeza, temores, incertidumbres. ¿Y dónde se fue el gozo? Y aún en medio de la iglesia, las dificultades, los problemas, las situaciones, como si el Señor no nos lo hubiera dejado dicho tan claramente. Y no hay cosa por la que gozarse. Por supuesto que sí que la hay. Piensa en familias, piensa en jóvenes que están siendo convertidos por Dios.
hablar de lo que el hermano Marcos dijo de un bautismo en La Vega. Gloria al Señor. Hablar de los hermanos que están predicando en diferentes sitios. Gloria al Señor. Estamos hablando de la proclamación del Evangelio, estamos hablando de la expansión del reino, estamos hablando de lo que tiene que ver con la salvación. Es de eso que estamos hablando cada vez que venimos y predicamos un sermón en cada domingo y desde este púlpito con fidelidad la palabra. Estamos hablando de que oramos para que el Espíritu de Dios tome esa palabra y la aplique con poder a un corazón de un inconverso, de un incrédulo, y lo transforme. Y eso es un motivo que nos debe llevar a nosotros a tener gozo en el Señor y aspecto de esperanza y gratitud. Gocémonos, hermanos, por la salvación de Dios. Gocémonos por Jesucristo, nuestro Salvador. Gocémonos con el pueblo que ha sido salvado por el Señor. No solamente en esta iglesia local, sino en las diversas iglesias locales de nuestro país. Pero no solamente en el contexto de nuestra nación, sino también en otras naciones. Y pensemos en el pueblo de Dios como ese pueblo donde Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a personas de toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación, toda raza. Hay motivos para gozarnos a pesar de tantas situaciones adversas en medio de este mundo. Oh, que el Señor nos ayude por medio de su Santo Espíritu a estar más agradecidos y evidenciar más contentamiento, más gozo, más regocijo con su obra en medio nuestro. Nosotros conocemos en Lucas capítulo 15 las parábolas que el Señor hizo allí. ¿Y qué vemos en las parábolas? Es evidente que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿Recuerdan la imagen del pastor que encuentra a la oveja perdida, la pone sobre sus hombros gozoso y va y comparte con sus amigos gozosamente, alegremente? Encontré la oveja que estaba perdida. O la mujer que con la moneda de plata, cuando la encuentra, lo comparte con sus amigas y está gozosa de lo que encontró. O el pródigo cuando vuelve y el hermano se pone terrible, lleno de irritación. No es posible hacer fiesta para un pecador perverso que desperdició todo. Y es lo contrario. Sí hay motivo de gozo. Tu hermano estaba perdido, ha sido hallado. Estaba muerto y ahora está vivo. Hagamos banquete y celebremos. Se está tratando de lo que la gracia salvadora de Dios hace para con pecadores como nosotros. Gozo por la salvación. Quiero animarte a gozarte, hermano, a pensar de manera específica en esos aspectos salvadores que han transformado tu vida. Sí, yo sé cómo nuestra conciencia se carga por nuestros pecados, que aún luchamos por nuestras caídas. El justo cae y vuelve a levantarse. Dios no va a dejar para siempre caído al justo. Y a veces somos atormentados a quedarnos en el pozo de la desesperación y de la angustia y a una conciencia de culpa. Oh, pero qué bueno que ahí está la cruz y ahí está nuestro Salvador. Y le hablo a mi corazón y le digo: Erigome, ¿qué quieres tú hacer? ¿Quitarme el gozo de la salvación? Es verdad que caí, pero es verdad que mi Señor Jesucristo me perdonó y todos mis pecados fueron perdonados. Y ahora lo confieso y me aparto con la confianza de que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Si soy restaurado en Él y puedo seguir usando mis labios para proclamar su nombre bendito. Qué bueno es disfrutar la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado. Qué bueno es cuando tú lo puedes ver en otros hermanos. O aun cuando tú piensas en hermanos que han sido de beneficio salvador para tu vida. Es un motivo de gozo. Bernabé vio la gracia de Dios. Bernabé pudo ver claramente lo que el Señor estaba haciendo,
tomando a estas personas y transformándolas. Lo que el Espíritu de Dios estaba obrando era un cambio real. Y él se regocijó. Es como, wow, Señor, gloria a tu nombre por lo que tú haces para con nosotros pecadores. Todavía puedo contemplar esta iglesia y cuántos hermanos y hermanas que por la gracia de Dios el Señor ha preservado. Y los ha preservado en la fe, y asombrosamente me encuentro con hermanos que los ha preservado como si los hubiese conservado en un freezer. Igualitos están. Hay uno que puede ser mi papá y se ve muchísimo mejor que yo. Y me esperó ahí afuera, esta mañana me esperó ahí. Y me dijo, míreme. Yo dije, sí. Yo me acuerdo en una ocasión que fui a una clínica que tú te estabas ahí, que iba a morir. Estamos hablando de 20 años atrás probablemente. Y yo me acuerdo buscándolo en una clínica y llevándolo a otro sitio, dije que le un ataque al corazón, una cosa. Y el hombre está igualito ahora. Dice, bueno, eso es por la gracia de Dios. Cómo el Señor preserva. Pero ver generaciones que se están levantando, y los niños que vi chiquitos ya son grandes, y otros que los tuve de alumno en el colegio y ya están casados y tienen hijos, eso es motivo de gozo. Es verdad que tantas veces cedemos a no gozarnos por aquellas situaciones que son diferentes a como yo quisiera. Aspectos hasta triviales y cosas en las que se puede aún disentir, que son hasta de preferencias. Pero eso no me deja a un aspecto denominacionales en ocasiones, de donde vemos que la gracia de Dios se está manifestando para salvación de muchos. Entonces, bueno, qué bueno que Dios lo está haciendo. Pero no hay, el corazón no brinca de gozo. Hay motivos para que expresemos gozo viendo la salvación de Dios. Te estimulo a eso, hermano. Pasando al segundo aspecto, nos dice también que no solamente se regocijó, sino que animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Y animó a todos, dice la Nueva Versión Internacional, a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Y la Biblia textual lo traduce: y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón. Bernabé estimuló a estos nuevos creyentes en Antioquía a que permanecieran adheridos al Señor con determinación. Él había aprendido de parte de los apóstoles cómo todo discípulo debe permanecer en Jesús para vivir la vida cristiana. Esto es lo que el apóstol Juan nos dejó escrito en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, que a partir del versículo 4, y en este caso leo de la nueva traducción viviente: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Permanecer unidos vitalmente a Jesucristo es lo que le iba a dar a estos creyentes la comprensión de sufrir por Él en medio de este mundo para reinar con Él por toda la eternidad. La nueva identidad que ahora ellos tenían como cristianos los haría confrontar diversas aflicciones y dificultades, tal como había ocurrido con los discípulos en Jerusalén y en otros lugares donde se había llevado el Evangelio. Por causa de su fe estaban confrontando dificultades, aflicciones, tribulaciones, y esto no iba a ser diferente con estos nuevos creyentes en Antioquía. Debían estar entonces afirmados firmemente en el Señor.
y así entender el costo del discipulado. Ellos habrían de ser insultados y perseguidos por causa de él, pero también los haría regocijarse y alegrarse porque serían recompensados en los cielos. Si van conmigo a Hechos capítulo 14, vemos cómo más adelante tanto Pablo como Bernabé animaban a los hermanos. Y en el versículo 19 tomamos que vinieron algunos judíos de Antioquía, estamos en el primer viaje misionero, y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo está apedreado, lo dejan por muerto, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Bueno, Dios obró de una manera especial, fortaleciendo a este siervo de él para que siguiera al día siguiente llevando la palabra. Versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y miren el versículo 22 para subrayar: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Y así lo animaban y lo fortalecían. Le estaban hablando la verdad del evangelio, la realidad que Cristo dijo a sus discípulos de que en este mundo tendríamos aflicción, pero que estuviéramos confiados porque Él venció al mundo. El ser animados como creyentes a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón es algo que los apóstoles tuvieron muy en cuenta cuando escribieron sus cartas. En Romanos capítulo 8, versículo 18, hay un versículo muy conocido: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermano, yo no sé qué dificultad tú estás enfrentando en este mismo momento, pero lo que sea, hoy yo quiero animarte a permanecer fiel a tu Señor y Salvador, recordando que toda aflicción en este mundo es temporal y que no tiene comparación con la gloria venidera. El apóstol Pedro, en su primera carta, hablando precisamente a expatriados que estaban dispersos por toda esa región del Ponto, Galacia, en el capítulo 4 de su carta, en el versículo 12 al 14, les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Padecimiento, regocijo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Primero la cruz, luego la gloria. Sí, hay cruz, dificilísimo, tristeza, muerte, pero hay gloria, alegría, regocijo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, dichosos sois, por el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí hay cosas que parecen contradictorias: fuego de prueba y padecimientos, pero luego se nos dice: regocijaos. Y esto es algo que vemos, que podemos entender considerando a Cristo. Un texto también muy conocido, Hebreos capítulo 12, y son tan amables. Versículo 3: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Después de animarnos a correr la carrera, el autor nos dice de qué cosas, con qué contamos una nube de testigos, de qué cosas debemos despojarnos, de todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Medita en esto, considera esto, detente y considera, piensa, míralo a Él.
Mira lo que Él soportó. Y esto con el propósito de que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Amados hermanos, nosotros debemos unos a otros estimularnos y animarnos con estas palabras. Estamos desanimados o desalentados. Tomemos a Cristo y lo que Él hizo. Es su persona y es su obra lo que va a hacer que nuestros corazones ardan una vez más. Los que nos van a poner en una perspectiva correcta de la vida, los que nos van a hacer mantener los ojos puestos en las cosas de arriba, donde Él está sentado a la diestra de Dios. Recordar que Él es la esperanza de gloria, y así nos afirmamos en la confesión de nuestra esperanza, sabiendo que fiel es el que prometió. Meditemos en estas gloriosas verdades y seamos animados a continuar corriendo la carrera de la fe, entendido de que solamente en Jesús tenemos la victoria. Sí, amados, en Él somos más que vencedores. Puedes estar enfermo en una cama, podrías estar en una silla de ruedas, pero mientras tú tengas aliento de vida, tú tienes utilidad en el reino. ¿Cuánta necesidad hay para todos los misioneros que están en diversos lugares y para todas las iglesias? Hombres y mujeres que aún en sus pensamientos están continuamente orando al Señor. Sí, aún en medio de su gemir y de su dolor, ellos pueden recordar que no se trata de estos cuerpos de muerte, que se trata de Cristo y de su gloria y de aquel día en que Él volverá por nosotros y seremos transformados para estar para siempre con Él, estimulados y animados unos a otros con estas verdades. Sí, gozo por la salvación, pero a la vez permanezcan fieles al Señor, determinados de corazón. Nos necesitamos unos a otros, amados hermanos, para expresar este gozo y poder animarnos unos a otros a continuar. Tiene que ver con Cristo y nuestra dependencia de Él. Tiene que ver con ser fortalecidos en Él y con la realidad de que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Hay motivos de gozo por la salvación que el Señor nos ha dado y por la salvación que ha dado a otros y por la salvación que todavía Él tiene en sus planes de conceder a muchos otros, y cuenta con ustedes y conmigo para que sigamos proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje de Dios que es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Amigos nuestros, algunos de ustedes vienen con frecuencia, otros tal vez vienen por primera vez. Esto es lo que expresamos, esto es lo que proclamamos, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a pecadores. Y cuán bueno fuese que el Espíritu de Dios te muestre a Cristo en toda su hermosura salvadora hoy mismo, para que hoy sea ese día aceptable, día de salvación, y nosotros nos regocijemos por la salvación que solamente Él da. Ahora es el tiempo oportuno, el tiempo de creer. Déjame decirte algo, este mundo también es difícil para ti. También tú sufres. También tu cuerpo se desgasta. También te enfermas. ¿A dónde tú acudes? ¿En qué te refugias? Solamente hay un refugio salvador, y ese es Jesucristo. Y esa es la buena noticia de la salvación. Y por la gracia de Dios, aquí hay muchos que damos testimonio de lo que Dios, por su gracia salvadora en Jesucristo,
por su Espíritu y su palabra, hace en pecadores como nosotros. Ahora es un tiempo oportuno, medita, piensa. Es el tiempo de la salvación. Es el tiempo para que nos estimulemos, amados hermanos, a continuar siendo fieles al Señor, determinados con todo nuestro ser, para que Él y solo Él siga teniendo toda la gloria en medio de su pueblo. Amén.